Cuando yo era chico, en mi casa, mi familia tenía un atril, no tan modernos como este, pero teníamos en la entrada de mi casa una Biblia enorme. Si no pude encontrar una tan enorme como la que teníamos en mi casa. Y recuerdo, entrabas a la casa, abrías las puertas de mi casa y había un pasillo que daba a las recámaras y al comedor y al resto de la casa, y estaba ahí la Biblia. A ver si la puedo abrir ahí. Ahí está. Entrando estaba ahí la Biblia. Y entonces tú llegabas a la casa y lo primero que pasaba es que te topabas con la Biblia y ya le tenías que dar la vuelta a la Biblia. A mí de chiquito eso es algo que me impresionó muchísimo. O sea, y era una ventaja, pero también era algo, por ejemplo, una ventaja cuando mi hermano mayor Pedro, sí, venía Pedrito persiguiendo a Albertito y de repente yo me ponía detrás de la Biblia, ¿no? Y le decía, Pedrito, cuidado. ¿Verdad que los hermanos mayores de repente abusan de los menores, tan santos que somos y buenos y todo? Y venía mi hermano Pedrito, yo me protegía con la Biblia, ¿no? Y entonces ahí como que le bajaban un poquito los humos. Pero a lo mejor también venías entrando de la calle y venías pensando en quién sabe qué cosa y te encontrabas con este libro, ¿no? Y me acuerdo que frecuentemente pasaba mucho tiempo en una sola página y como que le movíamos, ¿no? Ya ves, tenía ilustraciones esa Biblia y como que buscábamos una ilustración. Y bueno, seguíamos en nuestro día a día. Cualquier persona que llegara a la casa se encontraba con la Biblia. Y esto es algo que, o sea, a mí en mi infancia me impactó, me marcó. Y no tanto por tener la Biblia ahí, porque mis papás al hacerlo estaban ejemplificando, estaban manifestando que en mi casa la palabra de Dios, la Biblia, tenía un lugar muy importante. Recuerdo cuando murió mi abuela, después desmontaron su casa y llamaron a la familia y empezaron a repartir las cosas, ¿no? Mi abuelo tenía una colección de relojes padrísima y en fin, somos muchos hijos, bueno, tienen 3 hijos, pero muchos nietos. Y recuerdo que cuando yo llegué ahí, mis primos me dijeron, a ti te tocó la Biblia de la abuela. Ellos se repartieron los relojes y todo ese rollo. Y yo dije, ¡qué padre! Yo estuve feliz, esta es la Biblia de mi abuela. Y es algo tan especial, todavía la abro y huele a casa de mi abuela, ¿no? A neftalina, ¿no? Si los que no saben, los jóvenes, era para las polillas y eso. Pero las abuelas lo que hacían es que al principio de la Biblia escribían ahí toda la familia. Entonces aquí está descrito en las primeras páginas de la Biblia, sus abuelos, sus papás, cuándo se casaron, cuándo nacieron, y de repente yo aparezco por acá, que nací, el 2 de septiembre de 1900, ya no les voy a decir, pero, y de aquí tengo cuando me caso, y me caso con Carolina, y el nacimiento de mis hijos, y es algo tan especial, para mí fue un regalo, una herencia muy, muy especial. Los relojes no significaban tanto, pero la Biblia de mi abuela es algo muy, muy especial. Es una Biblia que es una traducción de la Vulgata. Jerónimo en el año 500 tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y luego del latín se tradujo al español y esta Biblia de mi abuela es esa traducción. Y, te comento esto porque muchas veces estamos buscando, no muchas veces, siempre estamos buscando quién va a ser una fuente confiable y de autoridad en nuestras vidas. Estoy seguro que tú te has preguntado, ¿en qué puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿De qué me puedo tomar? ¿Qué es aquello que no tiene variación, que no se mueve, que puede pasar el tiempo? Y podemos agarrarnos de muchas cosas, y de hecho lo hacemos. Pero yo te quiero platicar hoy que lo único que tú y yo podemos tener como una fuente de autoridad segura y confiable es la palabra de Dios, es la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios. Y entonces, ¿se acuerdan? Hace unos domingos hablamos acerca de la existencia de Dios, y el principal argumento para saber que conocemos que Dios existe es que tú y yo podemos conocer a Dios. ¿Quieres pasar a la siguiente, Esteban? Conocemos a Dios porque Él se ha revelado. Ese es el principal argumento para probar que Dios existe.
Porque no somos nosotros los que hayamos descubierto a Dios, es Dios el que descendió del cielo y se manifestó a nosotros y ha dejado evidencias alrededor de nosotros de su existencia, de su cercanía, de que Él tiene un plan, de que Él es un Dios de amor. Y hablamos en ese domingo acerca de la revelación general, ¿te acuerdas? Lo que es en la naturaleza, cómo podemos percibir a Dios, en el impulso moral que tiene el hombre, esta conciencia que tenemos, y también en esa búsqueda religiosa que encontramos en el hombre en todos los tiempos y en todos los lugares. Son revelaciones generales de que Dios existe, pero esa revelación general no es suficiente, y Dios dio una revelación particular, específica o especial, cuando Dios se empezó a revelar al hombre directamente, cara a cara. En una ocasión, hace muchos años, hace 4,000 años de esta fecha, Dios se presentó con Abraham, un hombre, y empezó a tener una relación con Abraham. Y empezó, de hecho fue tan cercana la relación que la Biblia dice que Dios lo consideraba amigo, su amigo Abraham. ¿Te imaginas que Dios te considere tu amigo? ¡Wow! Yo considero amigo a Dios, pero la pregunta es si Dios me considera su amigo, ¿no? Y Dios empezó a revelar a Abraham y le dijo: ven, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y comenzó en Abraham y con Sara una gran nación, que es el pueblo de Israel. Y se empezó a revelar al pueblo de Israel, y vinieron las 12 tribus y llegaron a Egipto, y después estuvieron ahí 400 años en Egipto, y Dios levantó ahí, guardó a Moisés, levantó a Moisés y lo mandó a liberarlo, y vemos todo el recorrido de Dios con su pueblo. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Porque al escogerlo a este pequeño pueblo que Él formó, que Él creció, que Él acompañó, que Él cuidó en su historia, que Él disciplinó, pero que Él habló, tú y yo podemos conocer al Dios porque se ha revelado. Y la revelación máxima que tenemos es que en la historia del pueblo de Israel, cuando se cumplió el tiempo adecuado para Dios, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Es la revelación máxima que tenemos que... cuando ves un atardecer, no sé si ayer vieron el cielo, qué hermoso estaba el sol y los volcanes y todo, dices, wow, ¿no? Cuando estudias el cuerpo y la conciencia y este impulso religioso, y te maravillas. Cuando estudias la historia de Israel, es increíble y lees a los profetas, pero fue Dios mismo. Él dijo, todo esto es bueno, pero se necesita más. Y Jesucristo habitó entre nosotros. Él se hizo hombre y nos mostró a Dios siendo el Dios, y nos reveló al Padre y nos dejó al Espíritu Santo. ¿Verdad que tenemos un Dios que le echa ganas en cuanto a que lo conozcamos? Yo digo, si no lo conocemos, no ha sido de su parte. Él le ha echado ganas, hasta se hizo hombre, y obviamente con un propósito, en una estrategia, porque Jesucristo caminó una vida de santidad en nuestra misma naturaleza, con nuestras mismas tentaciones y conflictos, pero en pureza y santidad llegó a la cruz, y en la cruz murió. El justo murió por los injustos y pagó por nuestros pecados. Eso me habla a mí de un Dios de amor, un Padre que nos ama y provee todo lo necesario para que tú y yo estemos en una buena relación con Dios. Conocemos a Dios porque Él se ha revelado. Esta es la mayor evidencia de la existencia de Dios. Y tú y yo tenemos que tomar esta oportunidad de que Dios se ha revelado y conocerlo más. Y tenemos esta revelación específica. Porque ¿qué es lo que sucedió? La siguiente, Esteban. Esta revelación que tuvieron estos autores, este pueblo y el mismo Jesucristo habitando entre nosotros, ha sido escrita con la ayuda del Espíritu Santo. Y a esto le conocemos como inspiración. Que Moisés tuvo un encuentro ahí con Dios, fue grandioso, pero se hubiera podido perder todo eso si Moisés no hubiera puesto por escrito todo esto. Necesito un Moisés. José Luis, tú tienes cara como de Moisés, vente para acá, súbete. Y Moisés hace
1500 años antes de Cristo, estamos hablando de 3500 años, hace 1500. Entonces, vamos a hacer como una tabla de tiempo, pero entonces vamos a poner a Moisés hasta acá, ¿sale? Ahí tienes una tabla de tiempo, pero él es Moisés. Y entonces Moisés tuvo una revelación, Dios se le reveló en la zarza. Roberto Eva nos explicó un poquito, y vamos a poner aquí un poquito más a Moisés, porque tenía su callado, ¿no? De Moisés, y estás muy moderno, José Luis. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así un poquito. Ándale, ahora sí, ya parece más Moisés, ¿verdad que sí? Y entonces Moisés tuvo una revelación en la zarza ardiente y luego subió al monte santo y estuvo, sí, hijo, sí te parece así, ahorita me impresionaste, el profeta, ándale, los lentes no vienen, pero bueno, te falta más barba, pero está bien. Subió al monte santo y estuvo cara a cara con Dios y platicó con Dios. Ahora, Dios se reveló a Moisés, pero después lo que viene es la inspiración, porque Moisés tomó esa revelación que tuvo y la puso por escrito. Le traje un cincel y un martillo a Moisés, ¿no? No narra cómo puso los 10 mandamientos en tablas de piedra, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes para poder escribir. Y entonces, Moisés, después de hablar con Dios, después de tener esta experiencia, después de caminar, Moisés escribió el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de tu Biblia. Esos 5 primeros libros desde Génesis los escribió Moisés. Pero fíjate en la tabla del tiempo, Moisés habitó 1500 años antes de Cristo. Pero él escribió, Génesis narra la historia desde 4000 años antes de Cristo. Él no estuvo en los 4000. Él no estuvo cuando, o sea, Abraham era su tatarabuelo, ¿sí? Pero él no conoció a Abraham. Pero escribió de Abraham, porque había una tradición oral que se había transmitido y porque el Espíritu Santo, esta es la parte de la inspiración. Hay doble autoría en la Biblia, es el autor humano, en este caso Moisés escribiendo esos primeros 5 libros de la Biblia, y el Espíritu Santo. Yo voy a representar al Espíritu Santo en esta ilustración, por eso me vine así como de blanco, ¿no? Y entonces, Moisés tiene ese encuentro con Dios. Moisés saca a Israel de Egipto, o sea, él fue protagonista de la historia, él estuvo enfrente de Faraón, él estuvo ahí en la zarza, pero entonces ya se estaba poniendo medio viejito Moisés, y antes se puso a escribir, ¿no? Y entonces, ponte a escribir allí, y es como la piedra, ¿no? Pero se pone a escribir y el Espíritu Santo lo guía. Sí, Hechos es con H, ándale, sí. Sí, entonces lo va guiando en cuanto a qué escribir. Esa es la doble autoría de la Biblia. Después, o sea, él escribió esos 5 libros y ahí la historia, tú puedes ir viendo, la Biblia está conformada por escritos de 40 autores en un periodo de 1500 años. De Moisés escribió los 5 primeros libros, aunque narra la historia de 4000 años antes de Cristo. Hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan 100 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesito un Daniel, pero Daniel es un joven. A ver, vente, Mario. Un joven, ¿sí? Daniel, o sea, David está 1000 años, pero Daniel está como 500 años antes de Cristo, y está Daniel 400, 500 años antes de Cristo, y Daniel es llevado a Babilonia. Y Daniel ya tenía los escritos de su Moisés, que hablaba de su Abraham y toda la historia, ¿sí? Y estaba ahí Daniel, también vamos a ponerle aquí algo a Daniel para que parezca un poquito más, Daniel estaba ahí en Babilonia, era un sabio, entonces sí te puedes poner los lentes porque, para representar esa sabiduría, pero era un chamaco. Daniel tenía 20 años cuando le interpreta los sueños ahí al rey y fue puesto sobre esto. Y Daniel, estudiando la revelación, los profetas, él tiene una revelación del regreso del pueblo de Israel, del cautiverio a Jerusalén, y escribe. Ya no, él sí le vamos a dar una pluma, ¿no? Así para escribir así. Entonces, él se pone a escribir esas profecías. Y tú puedes, cuando tú lees la Biblia, los autores bíblicos, ellos mismos dicen: esta es la palabra del Señor que vino a mí. Y entonces Daniel se pone a escribirlo, y obviamente el Espíritu Santo
El mismo Espíritu, no es otro Espíritu, es el mismo Espíritu Santo que le corregía la ortografía a Moisés, ¿sí? Y lo inspiraba. También estaba con Daniel y lo guiaba a interpretar y escribir esa profecía y estaba con él. Caminando ahí la historia, tienes la otra tabla, o sea, ahí está David y por ejemplo esta otra tabla de tiempo, ahí está, bueno, ahí se movió un poquito los circulitos, se hicieron más para acá, todos los circulitos deben ser para allá, porque la cruz marca el año 0 de nuestra historia, es cuando nació Jesucristo. Y entonces, después llegó Jesucristo y habitó entre nosotros, la revelación, es Dios mismo entre nosotros, Emmanuel, qué impresionante, Dios cercano. Entonces necesitamos un Mateo, ¿no? Ahí tú tienes cara de Mateo, vente, pásale, sí. Tocayo, pásale. Un Mateo, porque Mateo, o sea, fíjate a Mateo, vamos a personalificar aquí un poquito, ¿no? Entonces, aquí está Mateo. Mateo es un judío, y entonces, bueno, lo vamos a poner así bien para que sea el judío. Y aquí está Mateo, pero Mateo, ¿qué hubo Mateo? Ay, cuidado, Mateo. Mateo caminó con Jesucristo. Jesucristo llegó, era cobrador de impuestos, le dijo, vente cuate, vas a ser de mi banda. Y empezó a caminar con Jesucristo. Y estuvo ahí con Jesucristo. Y vio a Jesucristo caminar en el agua. Y vio los milagros. Y también vio la crucifixión, fue testigo de la resurrección. Y de repente el Espíritu Santo, ya que Jesucristo ascendió al cielo, como en el año 45 después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo, o sea, una década y media después de Jesucristo subió al cielo, el Espíritu Santo le dijo, ¿por qué no te escribes la historia, un evangelio, la historia de lo que viste, el testimonio de lo que tú viste con tus propios ojos? Y entonces Mateo se puso también a escribir, y entonces se puso a escribir y el Espíritu Santo lo estaba guiando en cuanto a qué escribir de la historia de Jesucristo, lo que había oído de las mismas palabras de Jesucristo, lo que vio, el orden en que lo estaba escribiendo, aún las cosas de, no, eso no es tan importante, mejor escribe, sí, que Pedro lo negó, entonces, lo fue guiando ahí, al Mateo, y tenemos los 4 evangelios, necesitamos un Lucas, ¿no? A ver, ¿quién le pasa? Médico, Lucas es un médico, pásale, ¿sabías que Lucas era un médico? Aquí tenemos a Hugo, el médico. Y entonces, pásale Hugo, y lo vamos a dejar más moderno, más le vamos a dar una pluma más elegante, ¿no? Y entonces, Lucas, por ejemplo, era discípulo del apóstol Pablo. Pero Lucas, un médico, vamos a poner aquí su estetoscopio de médico. Hugo está siempre de guardia aquí por cualquier cosa. Y él empezó a hacer la investigación, escribió también uno de los evangelios, pero él escribió el libro de los Hechos. Él andaba en la pandilla de Pablo y él fue a los viajes misioneros de Pablo y empezó a escribir el libro de Hechos y narraba ahí la primera iglesia. Y escribió, por ejemplo, también el evangelio de Lucas, que es el más extenso, porque Lucas, yo lo interpreto así, yo estoy seguro que Lucas pudo entrevistarse con aquellos protagonistas presenciales. Yo creo que Lucas habló con María y le preguntó, a ver, ¿cómo fue la anunciación? Y eso de los magos de Oriente, ¿cómo fue? Porque Lucas tiene la mejor narración en cuanto a la natividad, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiene el libro de los Hechos. Y bueno, echa un poquito más para acá. Bueno, vamos a poner, ese es el año 1500, el año 400, aquí es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo está acá, ¿sí? Lucas está un poquito más allá, o sea, si Mateo se escribió en el año 45, quizás Lucas fue como en el año 60, más cerquita aquí. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en el año 2017. ¿Sí? Más o menos tiene coherencia. O sea, 2017, claro que a Moisés lo tendríamos que también mandar un poquito más para allá. Bueno, pero no, está bien porque son 2000 años. 2017. Tú y yo estamos aquí y tú y yo tenemos hoy los escritos de estos 40 autores inspirados por el Espíritu Santo y que fueron puestos en la palabra. Este es el proceso de inspiración. Si quieres avanzar en la siguiente. Bueno, ahí está nomás una tabla de tiempo. El nacimiento de Jesús, la ascensión,
concilio de Jerusalén, la destrucción del templo y la muerte de Juan. Y el Nuevo Testamento se escribió en ese periodo, en un periodo bastante corto, como de 50 años. Y después estamos nosotros. Si quieres, pasa a la siguiente. Entonces, esta palabra de Dios escrita, ellos la escribieron de primera mano. Lo que ellos escribieron se le conoce como autógrafos. Los autógrafos, ¿no te piden a veces tu autógrafo? ¿No? Oye, me das tu autógrafo, y entonces ahí pones tu autógrafo. Así se le llama. Lo que Moisés escribió de primera mano se le llama autógrafo. Lo que Daniel, lo que Mateo, lo que Lucas, son los autógrafos. Ahora, en nuestra época ya no hay autógrafos, porque lo que escribió Moisés, después de muchos años se fue acabando, pero lo que se requirió es que para que no se perdiera, se hicieron copias de los autógrafos. Y conforme el pueblo de Israel caminaba y conforme la iglesia caminaba, se empezó a hacer esa copia y otra copia y otra copia a pasar de los años. Y cuando llegó al principio todas las copias eran en hebreo, lo que es el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y en griego se escribió el Nuevo Testamento porque era el idioma de la época. Y entonces tú y yo en algún momento la tuvieron alguien que traducirla, como esta de mi abuela que la tradujo San Jerónimo en el año 500 al latín, y luego del latín alguien la tradujo al español. Pero fíjate lo interesante, entonces fue traducida a nuestro idioma para difundirla. ¿Quieres pasar la siguiente imagen? Ahí está el autógrafo. Y entonces se hicieron copias y luego copias de las copias conforme pasaba el tiempo. Porque yo sé que tienes esta pregunta. Lo que tú y yo tenemos hoy, ¿fue lo que Moisés escribió exactamente hace 3,500 años? Lo que tú y yo tenemos hoy es lo que Mateo escribió exactamente, o alguien por ahí en el camino lo modificó. Y la realidad es, y esto es importante para tener nuestra confianza en la revelación de Dios, en la Biblia. Y es algo increíble, porque cuando era copiada, o sea, estaban los escribas y cuando copiaban las escrituras era un trabajo celoso, era algo que le metían muchas ganas, no lo hacía cualquiera y no permitían errores, era algo que venían trabajando con mucho celo, con mucho cuidado. Y por ahí también estaba el Espíritu Santo ahí cuidando, ¿no? Y se hicieran copias de esas copias hasta llegar a nuestros días. Al principio eran pergaminos, papiros, y eran escritos a mano, escritos en hebreo, que no es un idioma sencillo. Y se hacían todas esas copias hasta llegar a nuestros tiempos. Pero fíjate nada más esto. Hoy en día, podemos decir, estos son Aristófanes, estos no son autores bíblicos, estos son filósofos, ¿sí? Aristóteles y Aristófanes. Hoy en día, por ejemplo, tenemos los escritos de Aristófanes y tenemos 10 manuscritos antiguos que nos dejan ver lo que el autógrafo de Aristóteles fue. Por ejemplo, de Aristóteles en la parte poética hay 49 manuscritos, copias de las copias, y entre los 49 podemos deducir qué es lo que Aristóteles escribió. Pero fíjate, la Ilíada es otro libro muy cercano en cuanto a las evidencias. La Ilíada tiene 643 manuscritos del original. Pero el Nuevo Testamento, hoy en día, Josh McDowell da esta cifra. Hay 24,633 copias de las copias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una ciencia, la crítica textual. Es una disciplina que lo que hace es que se dedica a estudiar esos 24,633 manuscritos del Nuevo Testamento y entre todos a estudiar cuál es el más fiel original. Porque de repente entre los diferentes manuscritos puede haber, pues este le puso hecho sin H y este le puso con H, y entonces cómo era, y el acento y la coma, y puede haber ahí minúsculos errores, pero después del consenso de todo esto, los autógrafos, entonces tenemos las copias, y estas copias, por una disciplina, la crítica textual, lo que sacan es el texto crítico. Hoy en día tenemos textos críticos bien estudiados, de los cuales tu Biblia que tienes ahí, de ahí se basaron. O sea, la Biblia que tú tienes, la de mi abuela se basó de la traducción de la Vulgata latina.
Y San Jerónimo se basó de algunas copias. Pero la Biblia que tú y yo tenemos están basadas de esos textos críticos, que es el consenso académico más profesional de decir, esto es lo más exacto de lo que dijo Moisés. Esto es lo más exacto de Moisés. Y entonces hay mucha evidencia de que lo que tenemos hoy, y no me da el tiempo para decirte toda la evidencia, nada más estoy dando algunos ejemplos. Lo que tenemos hoy es lo que estos 40 autores escribieron. Y hoy en día ya no hay el problema de las copias, porque todo esto ya está electrónico, entonces ya no hay alguien ahí copiando la mano, es algo mucho más confiable. Pero entonces, esta palabra de Dios escrita ha sido copiada en el pasar de los años para preservarla y traducirla a nuestro idioma para difundirla. Yo aquí tengo aquí un librito, el Torá. Estos son los 5 libros, y está padrísimo porque está en hebreo, ¿no? Entonces, a ver, pásale. Léeme aquí. Ah, no, comienzas de acá, porque es al revés, se lee al revés. Ah, perdón, ahí sí está. Está igual. No puedes leer hebreo. Alguien que pueda leer hebreo, por favor. ¿Nadie? Es que igual fueron. No hay ningún lasallista como yo que sepa leer hebreo. Yo tampoco sé leer hebreo. O sea, como tú y yo no sabemos leer hebreo, ¿alguien sabe leer griego? Entonces, es una bendición que tú y yo tengamos la Biblia en español, porque lo que sucede es que se junta un comité de traducción. Toman el texto crítico. El texto crítico ya tuvo un trabajo increíble de decir, este es el texto más confiable. O sea, dicen que es al 99% de confiabilidad. O sea, algo increíble. Ningún otro texto histórico tiene tanta confiabilidad como la palabra de Dios. Del que lo que tenemos es lo que se escribió. Pero entonces se hace un comité de traducción, porque se trae un lingüista, y se trae un teólogo, y se trae un historiador, y se trae un arqueólogo, y entre todos se sientan y empiezan a traducir del lenguaje original. Las Biblias que tú y yo tenemos, la de mi abuela se tradujo del latín al español, pero las que tenemos nosotros, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, que es la que vamos a leer en Proclamando la Palabra, esas se basaron del texto en hebreo y en griego y se tradujeron directamente al español. O sea, hay menos errores, porque San Jerónimo, o sea, mis respetos, él hizo una Biblia increíble, él solito. Del hebreo y el griego, imagínate un hombre que sepa hebreo y griego, y luego lo tradujo al latín, él solito, un gran trabajo. Pero hoy en día se junta todo un comité académico y toman del hebreo y del griego y lo traducen directo al español. Y entonces tú y yo podemos, este está en hebreo, pero podemos tomar nuestra Biblia hoy en día y abrirla y estudiarla. ¡Wow! ¿No? ¡Qué increíble proceso! Creo que tienes ahí el proceso, ¿no? Este es el proceso, y a lo mejor no lo alcanza a ver, pero lo voy a ir describiendo ahí un poquito. O sea, Dios se reveló, y el autor divino, ¿sí? Se reveló a alguno de estos personajes, son la historia. Luego el Espíritu Santo ayudó a los autores humanos a escribir a Moisés, a Daniel, a Jeremías, a Isaías, a Mateo, a Lucas, a Pablo, a Santiago, a escribir esos textos originales que le llamamos autógrafos. Después esos autógrafos fueron copiados y vueltos a copiar, y hoy en día se hace la disciplina del texto crítico. Hoy en día hay un texto confiable en hebreo del Antiguo Testamento y en griego del Nuevo Testamento, y entonces el comité de traducción se sienta entre ellos, definen cuáles son, porque sabes que ningún idioma es igual que el otro, y entonces hay que decir, bueno, cuál es lo que quisieron decir, cuál es la mejor palabra, y entonces tú y yo podemos abrir nuestra Biblia el día de hoy. Este libro que tenemos es la palabra de Dios. Entonces nosotros tomamos la Biblia y cuidadosamente la interpretamos. Dale un aplauso a los protagonistas bíblicos. Gracias. Sí, déjenme ahí las cosas. Entonces nosotros tomamos la Biblia y cuidadosamente interpretamos y la aplicamos a nuestro diario vivir. Aunque la intención de mis papás era muy hermosa, de tener la Biblia ahí en la entrada de la casa, no es suficiente con tenerla.
No es suficiente si la pones debajo de tu almohada y te duermes ahí. O sea, es bueno, pero no sé, no es suficiente. Hay que leerla. Ya está en nuestro idioma, ya no tienes que aprender hebreo y griego. La puedes leer en español y en español moderno, porque a veces decimos, es que a mí me gusta yo crecí con esa Biblia del vosotros y ustedes y todos, ¿no? Y está padre, pero hoy la tenemos en nuestro lenguaje actual. Y podemos, o sea, las Biblias que tenemos hoy son mucho mejores que las que tenían en generaciones anteriores. O sea, la Biblia se va mejorando, no se va empeorando, se va mejorando. Y tomamos la Biblia e interpretamos y la aplicamos a nuestro diario vivir. Pero tú no la vas a leer, ni la vas a aplicar si no confías en ella. Por eso te describí un poquito todo este proceso. Tienes que confiar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es un mensaje divino, dado a nosotros en nuestro lenguaje, y tiene la respuesta a las preguntas más difíciles de la vida. Cuando tengas una pregunta, Dios ha prometido que nos ha dado un consejo para todas y cada una de las situaciones de la vida humana. No pasa de tiempo este libro. Pero ahora tú y yo tenemos que interpretar. Déjame hablarte del viaje interpretativo. Ya la tienes, ya está en tu acceso. Si no tienes Biblia, pues necesitas comprar una Biblia. No, es que yo vengo aquí para que usted me la lea. Yo te la leo, yo te la interpreto si quieres, pero tú tienes, es un regalo de ti. Es como si me trajeras un sobre con una carta y me dijeras, pastor, ¿me puede leer esta carta? ¿Y por qué? Me la escribió mi papá antes de morir. Pues léela tú, ¿no? O sea, yo te la leo con gusto. ¿Qué quiere decir? O sea, si no sabes leer, yo te la leo, pero es como decir, aquí hay una carta de tu Padre en los cielos, y que sea tu libro de lectura principal, que está a la entrada de tu casa, que tú pongas ahí a tus genealogías, pero que sea tu libro de cabecera. Para interpretarla, el viaje interpretativo consta de 4 partes. Primero, una lectura cuidadosa. No nomás es así rapidito, es ir profundo y leerla profundo. Cuidadosamente leerla. Después, ver qué significó ese texto para la audiencia original. Porque Moisés le escribió al pueblo de Israel que había salido de Egipto. ¿Qué significaba? Mateo le escribió al pueblo judío de su tiempo. Lucas le escribió al pueblo griego de su tiempo, de los viajes misioneros. Cuando Lucas escribe ahí en el libro de los Hechos un pasaje, tenemos que preguntarnos, ¿qué significaba estas palabras, esta manera en que ordenó las ideas, esta ilustración que puso para la audiencia de origen? Y entonces, sabiendo eso, traemos esa enseñanza, detectamos el principio teológico y lo traemos a nuestro tiempo y decimos, ok, esto es lo que los autores y el Espíritu Santo quisieron decir para la audiencia, pero este es el principio teológico y ahora yo lo traigo a mi vida. Y le pregunto al mismo autor, ya no tenemos acceso a Mateo ni a Lucas, pero sí tenemos acceso al Espíritu Santo. Y le preguntamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ilumina, convence y aplica la enseñanza de la Biblia al entendimiento humano y al corazón. ¿Quieres pasar a la siguiente, Esteban? Ahí está. El Espíritu Santo, o sea, vamos leyendo, pero el Espíritu, así como el Espíritu Santo estaba con Moisés y estaba con Mateo, el Espíritu Santo está en nuestro estudio, en tu lugar secreto. Y cuando tú estás leyendo, tú dices, Espíritu Santo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que me quieres transmitir? ¿Y cómo puedo tomar yo este principio bíblico y aplicarlo a mi vida? Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 17, versículo 10. Yo voy a usar la Biblia de mi abuela. Hechos 17, versículo 10. Y vamos a ver un pasaje pequeño, pero déjame darte primero el contexto. El contexto es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo salía por todas las naciones predicando el evangelio. Y en este capítulo 17, Pablo pasa por 3 ciudades: Tesalónica, Berea y Atenas. Y vemos cómo Lucas contrasta la experiencia que Pablo tuvo en Tesalónica, en Berea y en Atenas. En Tesalónica lo querían matar. Él predicó de Cristo en una sinagoga,
Los judíos, por su tradición, se levantaron en contra de Pablo, le inventaron falsos y querían encarcelarlos. Y entonces los hermanos lo mandaron a Berea y escapó en Berea. Y ahorita vamos a ver qué sucedió en Berea. De Berea se fue a Atenas, porque los de Tesalónica hasta Berea llegaron a perseguirlo. Y después en Atenas, un mundo griego, filosófico, lo escucharon y se burlaron de él. Se burlaron de su mensaje. Pero mira lo que pasó en Berea. Dice ahí, ¿me ayudas a ponerlo ahí en la pantalla? Hechos 17, pone el versículo 10. ¿Me ayudas ahí? Esa no te avisé. Te la van a poner en una versión, yo voy a leer la versión de mi abuela. O sea, no es la versión de mi abuela, pero es la Biblia de mi abuela, ¿me entiendes? Ahí está. Entonces, 17:10. Como quiera, los hermanos, sin perder tiempo aquella noche, hicieron partir a Pablo y a Silas para Berea, los cuales, luego que llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos. Siguiente versículo. Estos eran de mejor índole que los de Tesalónica, así recibieron la palabra de Dios con grande ansia y ardor. Me encanta esta parte, ¿no? Con grande ansia y ardor. Ahí dice que lo recibieron con toda solicitud, examinando atentamente todo el día las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. De suerte que muchos de ellos creyeron, como también muchas señoras gentiles de distinción, y no pocos hombres. Ahora, ¿ves qué padre? Te pusieron ahí creo que era la Reina Valera que te pusieron en la pantalla, una nueva versión internacional. Y por ejemplo, ahí decían que eran, ¿me puedes poner el versículo 11 otra vez? Dicen que lo recibieron con toda solicitud. Pero mira, esta traducción dice que lo recibieron con ansia y ardor. Entonces, las diferentes traducciones nos enriquecen, porque queremos ver el contenido, el significado. Y entonces, después de leer este pasaje, ahora sí ya si quieres poner la presentación, y tienes ahí este versículo que es el clave, ¿no? Entonces, venían de Tesalónica. En Tesalónica no escucharon el mensaje y querían matar a Pablo y a Silas, ahí a su compañía, ¿no? Y entonces, pero llegaron a Berea y dice que estos eran de sentimientos más nobles. Acuérdate, estamos estudiándolo cuidadosamente, estamos viendo qué significaba esto para la audiencia de entonces y estamos sacando el principio teológico para aplicarlo a nuestra vida. Ese es el proceso de interpretación. Entonces, aquí estamos viendo un contraste porque presentan a los de Tesalónica, luego los de Berea y luego los de Atenas, judíos y griegos. Los de Atenas. Los de Atenas, si tú sigues leyendo el pasaje, se burlaron de Pablo. Lo escucharon al principio y se rieron. Dicen, no, ¿cómo crees, Pablo, que vamos a creer en ti? Se burlaron. Los judíos, su tradición no les dejó ver el mensaje. Y dijeron, a este no los echamos. Pero los de Berea, dicen, eran de sentimientos más nobles. Wow. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez. O sea, escucharon. Tenían comezón por escuchar, tenían hambre de escuchar, pero hicieron algo impresionante. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. O sea, tomaban las escrituras que tenían en ese entonces. El Nuevo Testamento todavía no se escribía o se estaba escribiendo. Era el Antiguo Testamento que tomaron los de Berea, pero son las escrituras las mismas. O sea, yo no sé si te impresiona, pero tú y yo tenemos lo mismo que el profeta Daniel leyó. Tú y yo tenemos lo mismo que Jesucristo leyó. No, a mí hasta chinitos se me pone la piel. O sea, Jesucristo había Jeremías y leyó lo mismo que yo puedo leer hoy. Y tenemos al mismo Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, fíjate, examinaban todos los días. ¿Cuál es el principio teológico en este pequeño pasaje que estamos examinando como ejemplo? Primero, dice que recibieron el mensaje con ansia y con ardor, según la Biblia de mi abuela. Con ansia y con ardor, con solicitud. O sea, estaban hambrientos. Hay un hambre dentro de nosotros por escuchar las buenas nuevas. La Biblia es las buenas nuevas. Familia, lo siento, pero aquí no hay malas noticias. En este lugar nunca hay malas noticias. Porque aquí se comparte el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias. Fíjate qué interesante. Aquí son las buenas noticias de las malas noticias. Porque de repente hay malas noticias, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Corre a la iglesia. O abre tu Biblia. Porque son las buenas noticias
de los malos tiempos, o aún en los malos tiempos y los buenos tiempos. Recibieron el mensaje, primero lo recibieron. Los de Tesalónica no lo recibieron, los de Atenas no lo recibieron. Pero siguiente dice, todos los días examinaban las Escrituras. Todos los días tomaban la Biblia que ellos tenían, que era más parecida a esta en hebreo. Y entonces decían, a ver, Pablo dijo esto. Y a ver, dijo que Isaías. Y entonces se ponían entre ellos y ponían a leerlo. Y dice que todos los días examinaban las Escrituras y sometieron a prueba lo que Pablo estaba diciendo. Qué interesante. ¿Ellos en qué estaban confiando? ¿En su tradición? No. ¿Ellos estaban confiando en la cultura como los griegos? ¿En su razón, su filosofía? No. Los de Berea estaban confiando en la palabra de Dios. Recibieron el mensaje, pero dijeron, está padrísimo Pablo, danos un día. Y entonces fueron y dijeron, a ver, Pablo dijo Isaías, mira, ay, es cierto, aquí está, mira, y Daniel y Jeremías, y empezaron a interpretar, empezaron a someter a prueba, empezaron a colar lo que se estaba diciendo a través del filtro de la palabra. O sea, este es el principio teológico de este pasaje. Confiaban en las Escrituras, los de Berea. Los de Tesalónica confiaban más en su tradición. Los griegos confiaban más en su filosofía. Pero los de Berea tenían la brújula, tenían el filtro, tenían la palabra segura y confiable. Entonces, es esta la idea. La Biblia es una autoridad segura y confiable. Es segura porque lo que tenemos hoy fue lo que se escribió. Es confiable porque lo que tú y yo tenemos hoy es la palabra de Dios. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios. O sea, es Dios hablando. Por eso decimos palabra de Dios. ¿No decimos? Es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Sus palabras fueron reveladas a estos autores bíblicos. Ellos las escribieron, se copiaron, se evaluaron, se tradujeron a nuestro idioma y tú y yo la tenemos. Entonces, posee el derecho, la Biblia posee el derecho hoy de definir en lo que creemos y cómo debemos de conducirnos. Es importantísimo esto que estamos hablando. Todo lo que hablamos en este lugar tiene que ver con la Biblia, está basado en la Biblia, está filtrado por la Biblia y tú tienes que ser como alguien de Berea. No te tragues todo lo que yo te digo. Lo que yo te digo, escúchalo con ansia y ardor, con solicitud. Pero después agarras tu Biblia y dices, voy a ver si lo que el pastor me dijo es verdad. Y te pones a leer y te pones a filtrar. Y cuando dices, wow, sí es cierto, sí lo dijo Pablo, sí lo escribió Moisés. Y el Espíritu Santo te va revelando todo esto. La Biblia posee esa autoridad y puede dictar. Porque hay autoridades no confiables hoy en día. Déjame platicarte de 4 autoridades no confiables. Sí son autoridades, pero no son 100% confiables. La primera es la cultura. Es que todos lo están haciendo. No, la cultura. Es la moda. Y eso hay un peso en eso y hay una autoridad en eso. Pero tienes que saber que no es una autoridad confiable. Lo que hace la cultura no siempre va de acuerdo a lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. Otra autoridad no confiable es la tradición. Las tradiciones. Porque decimos, es que siempre lo hemos hecho así. Sí, pero si la tradición entra en conflicto con la palabra, la tradición tiene que ceder, no la palabra. Familia, en estas semanas que vienen, en estos días que vienen, hay una tradición en nuestra cultura, pero esa tradición no tiene nada que ver con la palabra. Al contrario, va en contra de lo que la palabra, de lo que la Biblia dice. ¿Qué vas a hacer? Pues es que así le festejamos en México y así le hacen los gringos y así, o sea, con todo respeto a los gringos, pero Halloween y entramos en esta tradición, pero cuando tú evalúas esa tradición, tú dices, pues esto es totalmente contrario a lo que la palabra dice, porque la palabra dice no consultes a los muertos, no festejes a los muertos, festeja a los vivos, al Dios vivo. Entonces fíjate, la tradición, ¿son buenas las tradiciones? Claro que sí son buenas, siempre y cuando pasen el filtro de la palabra. Y si no, hay que hacerlas a un lado. Pero es tan bonito. Pero es que me lo enseñaron
tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién va a ser la autoridad en tu vida? Tu vida. Otra autoridad no confiable es la razón. Claro que tenemos que razonar las cosas y Dios quiere que usemos la mente, pero estuvimos viendo aquel domingo que la razón siempre tiene que ver con un pensamiento de fe. En lo que crees, tu razón está sostenida sobre tu fe y muchas veces hay creencias que no tienen que ver con la Biblia. Y la última, las emociones. Es que se siente bien. Hay muchas cosas que se sienten re bien, pero que van en contra de la palabra de Dios. Las emociones no dictan lo que hacemos o lo que no hacemos. Lo que dicta es la palabra de Dios. No te preocupes, porque si tú sigues la palabra de Dios, tu cultura, tu tradición, tu razón y tus emociones van a estar en orden y la van a seguir. La Biblia lleva el mismo peso y autoridad que si Dios estuviera hablándonos directamente. Nada más imagínate esa escena, que tú llegas, estás ahí dormido en tu casa, ¿no? 12 de la noche y de repente escuchas una voz, Alberto, Alberto. Porque cuando Dios quiere llamar la atención lo dice 2 veces, ¿no? Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo. Entonces de repente escuchas, ¿no? Alberto, Alberto. Te levantas, tu esposa está bien dormida y todo, te vuelves a dormir, ¿no? Alberto, ¿eres tú, Dios? Que viniera y es una luz y Dios te empieza a hablar y ¿te impactaría? Claro que te impactaría. Pero ¿sabes qué? A mí no me ha sucedido esto, pero lo que sí me ha sucedido es que Dios me habla cuando yo leo su palabra. Y Él me dice, Alberto, Alberto. O Él me dice, Alberto, bien. O Él me dice, Alberto, ¿qué pasó? Y Él me habla a mi vida. Tiene el mismo peso de autoridad. A esto voy. Este es el punto central de lo que he estado hablando toda esta mañana. La Biblia tiene que convertirse en la autoridad en tu vida, en mi vida. Tiene que ser la brújula, así como los de Berea, de la cual tú confías para dirección. Si no te vas a extraviar. Hay otras cosas en las que te quieren decirte por dónde vas. Mira, ni el Waze es infalible. ¿No te pasa que de repente vas con el Waze y de repente te lleva como que dices, ¿qué pasó? ¿No? Y los chavos dicen, no, es que el Waze lo dijo. Pues mira, si la palabra lo dice, eso es confiable. El consuelo que escucho para tomar decisiones sabias. ¿Cómo tomar una decisión sabia? Con el consejo de Dios. Él sabe, Él es el sabio. Y el estándar que uso para evaluarlo todo. Todo lo tenemos que evaluar con la palabra, con la Biblia. Para empezar, tienes que tener una Biblia. Amor, es que estoy esperando casarme para que mi padrino de Biblia me regale una Biblia. Inviértele una Biblia, la que tú quieras, la traducción que más te guste, una tradicional o una con lenguaje actual, una con figuritas e ilustraciones o una con gráficas y de estudio, la que tú quieras. Pero ten tu Biblia. Luego la tienes que leer. Sí, la tenemos que leer. Es una carta de tu padre que te escribió y es una emoción leerla. Y luego tenemos que preguntar que nos ayude el Espíritu Santo a interpretarla. Y lo más importante, hay que aplicarla. De nada sirve tenerla en la entrada de tu casa. De nada sirve leerla si no la aplicas. Dios se va a revelar a ti a través de la palabra. Esta es la idea. En mi vida, su palabra tiene la última palabra. ¿Puedes decir tú lo mismo? Mira, a mí no me ofende que mis primos me hayan regalado la Biblia de mi abuela. Yo digo, sí, me tocó a mí. Qué bueno, qué gran herencia. La Biblia, la palabra de Dios en mi vida tiene la última palabra. Todo lo filtro a la luz de la palabra de Dios, porque tiene una autoridad en mi vida. Pero la pregunta es, ¿y en tu vida? Déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Soy yo, Alberto Parás, una autoridad confiable? Gracias, me quieren mucho, pero está difícil la pregunta, ¿no? ¿Sabes lo correcto a responder antes que te metas en problemas? Lo correcto a responder es
no tanto como la Biblia. ¿Es confiable? Sí, pero no tanto como la Biblia. Es bueno, pero no tanto como la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, ningún hombre tiene más autoridad que la palabra escrita de Dios. Nadie. Y el Espíritu Santo viene para ayudarnos a interpretarla y aplicarla en nuestra vida. Yo quiero que escuches este canto. Si me ayudan los del equipo de alabanza, cierra ahí tus ojos. Y yo creo que tienes que tomar una decisión. Quizá nadie te había llevado esta decisión, pero tú tienes que tomar la decisión. ¿Vas a creer lo que dice la Biblia? ¿La vas a tomar como una autoridad en tu vida? ¿Vas a decir la Biblia tiene la última palabra? Jóvenes, esta es una decisión que tienes que tomar, porque si no la tomas vas a estar confiando en otra autoridad no confiable. A lo mejor puede ser buena, pero nada se compara a la confiabilidad que tiene la palabra de Dios. Cierra tus ojos, no te distraigas. Medita en esto. Quizá eres un apasionado por la palabra, qué bueno, pero reafirma que tiene autoridad en tu vida. Quizá has sido ligero y descuidado con la Biblia, y aunque tienes una, está empolvada. No vas como los de Berea frecuentemente a leerla, pero hoy es un día diferente. Hoy es un parteaguas en tu vida. Hoy es un día en que tienes que tomar esa decisión, y entonces comenzarás a acercarte más a la palabra de Dios, y entonces el Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento cuando confíes en ella. Hoy tienes que tomar tu decisión de poner en paz todas y cada una de tus dudas. Si tienes dudas acerca de la autoridad de la palabra de Dios, yo te digo, acércate, platiquemos, vayamos profundo, cualquier duda, pero tienes que poner en paz esa duda. No puedes caminar con dudas, tienes que confiar plenamente, porque ahí está Jesucristo revelado. Ahí está la salvación de Dios para ti. Ahí está la estrategia hacia la libertad en tu vida. Ahí está manifestada el amor de Dios que tiene para ti. Ahí se dice quién eres tú, a quién perteneces, cuál es tu identidad, hacia dónde vamos.